Nos ubicamos en el año 2148, donde se libra una guerra entre unidades no tripuladas de San Magnolia y el Imperio de Giade. Pero la verdad era que San Magnolia se había quedado atrás en avances tecnológicos, así que usaban a personas que eran considerados como escoria, para que estos luchen por ellos. En San Magnolia se informaba los avances que habían tenido en la guerra y que no hubo bajas debido a usar unidades no tripuladas, pero la realidad era otra. Los militares aquí eran igual de inútiles que los policías en Shingeki no Kyojin. Algunos de los que iban al campo de batalla se sentían orgullosos por la muerte de los tripulantes de los Juggernauts. Ahí Lena iba a confrontarlos, pero llega Ned y se la lleva. En el camino se encuentran a otros cadetes llamando escoria a los tripulantes de los Juggernauts. Iba a confrontarlos, pero es llamada al campo de batalla. Ella estaba al mando del tercer escuadrón de defensa del Distrito 9. Esta se comunica con ellos usando un parrite. Mientras le daba instrucciones, el capitán del escuadrón le agradece por tratarlos como humanos, ya que incluso ellos habían dejado de considerarse humanos. En la tarde se le asignó un nuevo escuadrón que era el escuadrón de élite llamado Spearhead, y tenían de capitán a Undertaker. Ningún handler quería hacerse cargo de ese escuadrón, incluso un handler se había suicidado debido a Undertaker. En la noche tiene su última misión con su escuadrón, y en este muere el capitán. Durante la batalla hay más bajas y Lena les da el pésame. Les dice que era su última misión juntos y que tomará el mando del escuadrón Spearhead. Le responden diciendo que eso es una buena noticia y le desea su más sentido pésame y que saluda a la parca de su parte. Después de eso decide conectar su parrite y sincronizarlo con Spearhead. Vemos un poco del cómo era el día a día de los Spearhead. Pasan el rato y también se burlan de su anterior handler. Comen y pasan el rato para después ir al campo de batalla, donde Spearhead se alza con la victoria, pero había una baja y Shin decide rematarlo para que no sufra. En la noche estaban pasando el rato y Shin estaba tallando el nombre de su compañero caído en un pedazo de metal, y ahí Lena se presenta como su nueva handler, y Shin se presenta como Undertaker, el capitán del escuadrón. El mecánico de los Juggernauts le reclama a Shin por arruinar la unidad y le dice que no hay repuestos para arreglarlo. Ahí Shin le pregunta si no puede tomarlo de otra unidad. Le pregunta si quiere las piezas de una unidad que acaba con un muerto, y ahí le muestra la insignia de su unidad. El mecánico le pregunta acerca del nuevo handler, y Shin le dice que es una mujer y que supuestamente llamará cada día. Ahí guarda la chapa del caído de Koyu, y vemos que tenía muchas más. Pasan los días y mientras pasaban el rato ven movimiento enemigo y deciden tomar sus posiciones. Según los Spearheads, los Juggernauts tenían huecos, una armadura fina y eran lentas. En conclusión, chatarra. En eso Lena se comunica con el escuadrón y dice que el enemigo se acerca y que podrían interceptarlos en el punto 208. Shin les dice que ya se movieron, así que sería mejor en el punto 304. Se logra divisar al enemigo, que era Legión, y había exploradores, cazadores y tanques. Estos últimos eran los más fuertes. Empieza el espectáculo y a pesar de manejar chatarras, los Spearheads estaban destrozando a los Legión, y el más picante de todos era Shin. Después de horas de batalla logran alzarse con la victoria. Se explica que en el año 2139 el Imperio de Giade le declaró la guerra a la República de San Magnolia. Comenzaron a atacar con unidades no tripuladas llamadas Legión. Se especula que los Legión destruyeron el Imperio Giade ya hace 4 años, así que se cree que cuando acabe su tiempo de vida la guerra habrá acabado, que sería dentro de 2 años. Se explica también que San Magnolia creó a los Juggernauts, que son superiores a los Legión, y que gracias a ellos no hubo bajas. Ahí Lena decide interrumpir y explicar que sí son tripulados y que sí hubo bajas. Explica que cuando la guerra inició lo primero que hicieron fue evacuar a los ciudadanos de los 85 distritos. Lo segundo fue quitarle la ciudadanía a todos los que no fueran albinos y no tuvieran ojos y cabello plateado, siendo así que se los dejaría de considerar humanos y serían encerrados y vigilados en un campo de concentración. A estas personas se les conocían como 86 y eran obligados a pilotar los Juggernauts. Intenta apelar a su empatía por lo que estaban pasando, pero la idea de que los 86 no eran humanos estaba muy arraigada en ellos. Ya en la noche los Spearheads estaban pasando el rato disparando y Lena se comunica con ellos, cumpliendo así su promesa de llamar, y ya lo había hecho toda una semana. Les preguntan cuánto tiempo llevan sirviendo y le dicen 4 años, y Shin llevaba 5. Lena dice que entonces le queda poco tiempo para terminar el servicio y pregunta qué hará cuando vuelva a ser un ciudadano, y Shin dice que no ha pensado en eso. En la noche Kurena se va enojada y pregunta por qué deben hablar cada noche con esa tipa, en vez de pasar el rato juntos, ya que podrían morir mañana. Daya le dice que seguro se cansará, a lo que Kurena dice que Shin podría destrozarla, y Daya le dice que él no lo hace porque quiera, y le pregunta si le diría que la destroce porque no le cae bien. Kurena se disculpa y dice que no los perdonará, ya que mataron a sus padres.
Vuelve al cuarto y están hablando sobre una lluvia de estrellas y de lo maravilloso que era. Uno menciona que a pesar de estar rodeado de cadáveres y que no tuvieran combustible y tener que esperar a Fido, ahí Lena pregunta quién era Fido y le dice que es un perro que dice Bip. Continúa con la historia y dice que fue muy hermoso y solo se arrepiente de decir algo vergonzoso. Ahí Shin dice lo que había dicho: si esto es lo último que veo, no habrá estado tan mal. Todos se ríen y Lena dice que ojalá lo hubiera visto. Hay una pregunta si no lo vieron, y Lena dice que hay muchas luces y no se pueden ver las estrellas. Lena le pregunta a Kishbolute si los odia. Ella dice que la discriminación duele y da rabia, que sean tratados como ganado y que tengan que luchar por otros no le gusta nada, pero sabe que no todos los albas son malos, y que no todos los 86 son buenos. Sabe que hay albas buenos, no de primera mano, pero sí de compañeros, así que no los odia solo por ser albas. Le dice que despertó su interés sobre ella y pregunta si puede hacerle una pregunta. Le pregunta si era virgen y Lena se sonroja, pero lo que intentaba decir es que ella era muy pura e inocente y no estaba hecha para el trabajo. Ya en el campo de batalla, Lena había conseguido un mapa topográfico, esto para poderlos guiar mejor. Mientras avanzan, Kishbolute le pregunta de por qué un tanque estaba alejado de los otros y se acerca. Lena al revisar se da cuenta de que era un pantano, pero ya era tarde. Lena dice que siente lo que pasó con Kishbolute. Ahí Teo la confronta, le dice que puede seguir el juego de Santa de yo no los trato como cerdos, pero acababa de morir su compañero y no tenían tiempo para su hipocresía. Creer que por no llamarlos 86 es dejarlos de tratar como cerdos es mentira, ya que son encerrados y obligados a pelear, no por llamarlos cada día los está tratando como humanos. Y lo peor era que no les había preguntado sus nombres reales. Raiden interviene y dice que corte la conexión y que no quieren hablar. Teo se disculpa con Kaie por actuar como los cerdos blancos y mancillar su muerte. Teo andaba distraído y seguía molesto por lo que le había dicho a Lena. Le quitan su chaqueta ya que le faltaba un botón. Le dicen que el día anterior no parecía el mismo y lo que dijo no estaba bien y parecía el Capitán Zorro. Teo va con Shin y le pregunta qué le hubiera dicho el capitán a Lena. Shin pregunta si el Capitán Zorro y Teo dice sí. Shin dice que no importa, a lo que Teo dice que seguro esa cerda blanca no volverá a llamar. Ahí Shin dice que su capitán no hubiera dicho eso, o eso es lo que Teo quiere creer. Cuando Shin iba a tallar el nombre de Kaie en una chapa, recibe una llamada de Lena. A Lena le había afectado mucho lo que había dicho Teo. Annette le dice que le está dando demasiadas vueltas y que no son sus amigos. Ahí Lena le dice que son humanos, pero Annette le dice que si lo creyera les habría preguntado sus nombres el primer día. Le pide que no se relacione con ellos y que deje de ser handler y trabaje con ella, pero Lena la rechaza. Mientras caminaba recuerda cómo su padre la llevó al campo de batalla y terminó pereciendo. Se encuentra con su superior y empiezan a hablar sobre eso y se lamentaba por su pérdida. Y él dice que él no era consciente de la verdad, que él también miraba desde lejos como los demás. Fingía tratarlos igual, pero no eran iguales, ya que solo morían 86. Eso le llevó a su muerte y no quiere que le pase eso a Lena. Le designó ese escuadrón para que viera la realidad, pero Lena dice que seguirá al mando del escuadrón. Mientras recordaba lo que Teo decía, empieza a correr y llega al cementerio de los caídos. Ahí llama a Shin y le pide perdón, y se vuelve a presentar y pide los nombres de los demás. Shin dice que si es por Teo que lo olvide. Lena dice que no quiere seguir siendo injusta y pide sus nombres. Shin empieza a decir los nombres. Escribe todos los nombres y Lena dice que puede llamarla Lena. Shin pregunta su rango y dice que es mayor, a lo que Shin dice que entonces la llamará Mayor Milice. Ahí escucha un ruido y Lena pregunta qué hace, y Shin le dice que está grabando el nombre de Kaie. No hay tumbas para los 86, así que su primer escuadrón hizo una promesa: grabarían el nombre de los fallecidos en sus unidades, y el último que sobreviva se los llevaría a todos con él. Él fue el último sobreviviente una y otra vez. Lena pregunta de cuántos murieron en estos 5 años, a lo que Shin dice 561. Dice que recuerda a todos y los llevará hasta donde llegue. Ahí Lena se da cuenta de que se lamentaba, sin afrontar las muertes de sus subordinados, así que si piensa disculparse con los demás, Shin dice que puede conectarlos. Lena se disculpa por no tratarlos como humanos y quiere saber sus nombres. Teo le dice que Shin ya se lo dijo, pero Lena quería que se lo dijeran ellos mismos. Empieza Teo y dice que el símbolo de su Juggernaut es un zorro que ríe. Se lo heredó de su capitán, que era muy alegre y fuerte. Era un alba como ella. Decía que no podían pelear solo los 86, así que volvió al campo de batalla. Lo odiaba pero nunca se fue, y murió en el campo de batalla intentando proteger a otro Processor, y luego Shin lo sustituyó. Le dice que no pide que sea como él, pero mientras esté en los muros no la considerará una compañera. Después de eso se presenta Raiden, que era el subcapitán, y le pide disculpas, ya que se burlaban cuando llamaba.
Dicho eso, le dice que no son iguales y que no es su compañera, ya que habla de ideales mientras los pisotean. Luego se presentan los demás. Luego de eso vuelve a llamar a Shin, ya que no le había dicho su nombre. Se presenta como Shinei Nosen. Lena le pregunta si conoce a Shiroi Nose, que tenía el nombre clave Dullahan, con el símbolo de un caballero sin cabeza. Ahí Shin le dice que es su hermano. Vemos cuando el padre de Lena había muerto y esta es rescatada por el hermano de Shin. Y este dice que pelea porque es un ciudadano de la república y que debe defenderla. También le cuenta que tiene un hermano al cual no ve, pero espera acabar su servicio para volver con su hermano. Lena le pregunta por su hermano y Shin le dice que murió hace 5 años. Shin le dice que le preguntó de qué haría una vez acabe su servicio y dice que ha estado 5 años buscando a su hermano. Lena pregunta si su cuerpo y Shin dice que no. Se acercaba el aniversario de la revolución y Lena no quería ir. Mientras hablaba con Shin de que se sentiría mal por ir, Shin le dice que no les afecta lo que hagan en los muros. Shin le dice a Lena que los Legión van a atacar. Lena le dice que no escuchó ninguna alarma. Se dirigen al lugar y Lena pregunta de cómo supo que atacarían. Shin le pide que apague el Pararite, ya que hay muchas ovejas negras. Lena se niega y Shin dice que se lo advirtió. Lena queda tan afectada de que cuando ve el Pararite vuelve a escuchar las voces e incluso se imagina ver a Kaie. Vemos la perspectiva de Shin, donde los Legión empiezan a emitir sonidos e incluso uno usa la voz de Kaie. Ahí se dan cuenta de que se la habían llevado. Shin la localiza y decide eliminarla. Raiden dice que dieron el 100% de ellos y pensó que estarían cansados. También dice que a esa hora llamaba a Lena. Dice que ningún handler volvió a llamar después de oír esas voces. Ahí Shin recibe una llamada de Lena, pide perdón por perder los papeles y pregunta por las voces. Shin dice que una vez casi muere, o tal vez sí murió, y desde entonces puede oír las voces de los fantasmas. Lena dice que lo que estaban enfrente eran Legión. Shin dice que también son fantasmas de un ejército que desapareció con el Imperio. Lena le pregunta si es por eso que puede saber cuándo van a atacar, y dice que sí. Pregunta si no es difícil, y Shin dice que se acostumbró. Lena pregunta por Kaie y si es una fantasma. Ahí empieza a decir que según el gobierno la guerra acabará dentro de 2 años, y esto lo sabía por el anterior capitán, ya que los Legión tienen obsolescencia programada. Lena dice que su CPU tenía de modelo el cerebro de un ser vivo, y el diagrama dejará de funcionar dentro de 2 años. Shin dice que eso se soluciona sustituyendo el diagrama, esto con material que encuentren en el campo de batalla. Lena pregunta qué intenta decir, y Shin dice cerebros humanos, un sistema nervioso más desarrollado, el cerebro de los 86, que la República prohibió enterrar. El cerebro se descompone, pero él escuchó a varios con la misma voz, siendo así que Kai estaba en alguna parte. Estos no tenían conciencia, solo tenían vestigios del último momento antes de morir, por eso eran fantasmas. Lena dice ovejas negras. Shin explica que las ovejas negras se mezclan entre las blancas, y últimamente hay más. Shin dice que esta guerra la perderán ellos, ya que si los Legión sobreescriben su diagrama no se apagarán dentro de 2 años. Los 86 son pocos, siendo así que solo quedan niños, e incluso algunos ya están combatiendo. Ellos se extinguirán y tendrán que pelear ellos, pero se acostumbraron a que otros pelearan por ellos, así que perderán. Lena dice que los Legión disminuyeron a comparación de años pasados. Shin dice que disminuyeron los que ellos ven, pero estos aumentan sus números en la retaguardia. Lena dice que es imposible que sean tan inteligentes, y Shin le dice que los están subestimando. Los cerebros que están usando son dañados, pero aún así tienen mayor rendimiento. Si llegan a encontrar un cerebro no dañado, aparecería lo que llaman un pastor, que son mucho más peligrosos. Lena dice que suena que no está hablando hipotéticamente y le pregunta si puede escucharlos, y Shin dice que puede oír sus voces muy claramente. Incluso hay uno al fondo de ese primer sector. Lena dice que faltan años para eso, siendo así que deben aniquilarlos antes de que eso pase, y dice que dará lo mejor de sí. Le dice que pronto acabará su servicio, y le pide vencerlos antes de eso, y pide que sobrevivan todos. Vemos a Shin chiquito encontrar la unidad de su hermano, en el cual estaba su hermano sin cabeza. Estaban en el lugar donde se habían conocido. Allí empiezan a conocerse y empiezan a hablar del cómo sería un handler mujer. Teo hace un dibujo y empiezan a decir de cómo se comportaría. Unos dicen que sería una diosa que los salvaría, otros dicen que no dejaría de ser una cerda blanca. Pasan el rato y bailan. Volviendo al presente, estos estaban en una misión, y al avanzar se dan cuenta de que los Legión sabían que los iban a emboscar, y estaban preparados, siendo así que una de las chicas es interceptada, y queda inconsciente. Dai intenta ayudarla, pero termina cayendo en una trampa.
Por otra parte, la chica vio que no tenía escapatoria y decide quitarse la vida antes de convertirse en legión. Después de la batalla, Shin le dice a Lena que corte la llamada, ya que debe matar a Daiya. Esto para que no se convierta en legión, pero Lena dice que es su responsabilidad y se queda. Después de disparar, Shin se pone en alerta. Después de esto terminan de comer y Anju no puede evitar recordar cuando Daiya la ayudaba. Shin y Raiden hablan de que hubo 2 bajas, pero Shin seguirá peleando hasta que entierre a su hermano, ya que este aún no lo perdona. Este tiene un sueño donde ve a su hermano, y este le reclama por la muerte de sus padres. Lena va a reportar las bajas que hubo, pero su superior le pregunta de cuántas unidades quedan, y Lena dice que 16. Lena quería usar bombarderos similares a los de Legión, que podrían ayudar a los 86. Su superior dice que para eso los militares pondrían en riesgo su vida, y ellos no eran reemplazables. Los civiles no querían bajas humanas, y los militares deben cumplir eso, así que les da una nueva misión, donde deben destruir una base de Legión. Lena le informa de la nueva misión a Shin, y que puede que sea una trampa. Shin dice que ya lo sabe y que están acostumbrados. Lena les pide que descansen y Shin les dice que se relaje y que coma algo en dulce. Vemos a Lena enviar un paquete a los 86 y estaban preparando todo para el día de la revolución. Lena conecta su Pararide, pero le dicen que pueden completar la misión sin su supervisión. Esta se va a pasear y mientras camina no puede evitar recordar todo lo que están pasando, mientras que los albas tienen una vida tranquila. Lena se comunica con el escuadrón y la atiende Raiden. Él dice que Shin está durmiendo. Lena dice que hará todo lo posible para ayudarlos y que completen el escuadrón, y les pide que aguanten. Ya al día siguiente encara a su superior y le pide que envíe suministros y que completen el escuadrón. Le dice que ya envió suministros y que completarán el escuadrón, así que mejor se prepare para la fiesta. Lena usa un vestido negro y estaba con su amiga, la cual al encontrarse con un pretendiente se marcha, y luego Lena recibe una llamada. Shin dice que llamó porque siempre llama a esa hora, así que decidió llamar. Lena pregunta si llegaron las ojivas especiales, y Shin le agradece por los fuegos artificiales, ya que todos están contentos y además Anju por fin lloró, ya que tiende a ocultar sus sentimientos. Lena dice que las bajas no se olvidarán, y Shin le agradece por no olvidar a su hermano, y le pregunta si no los olvidará a ellos. Lena dice que no y que no dejará que mueran. Vemos cuando reciben los suministros y el regalo de Lena, y por otra parte vemos que Anju tenía una cicatriz en la espalda, y esta la ocultaba ante los demás, pero ahora no importaba, ya que solo eran 2 chicas. Le pregunta a Kurena si le dirá lo que siente a Shin, y ella dice que no, ya que al final los llevará con él, pero la pregunta era quién se llevará a Shin. En el campo de batalla el escuadrón es sorprendido por un ataque que hace un agujero en el cielo, y causa muchas bajas, obligando así a que se retiren. Lena dice que pedirá que envíen a más gente, y ahí Shin pregunta si se lo puede decir. Shin le dice que ellos fueron mandados a morir. El reaprovisionamiento que quiere solo ocurrirá cuando todos mueran. El nuevo escuadrón será el que use a los nuevos Juggernauts. Los cerdos blancos nunca pensaron dejar salir a los 86. Dicen que después de 5 años de servicio militar serán libres, pero muchos de los procesos mueren pronto, siendo así que no incumplen su palabra. Pero aquellos que sobreviven años se vuelven listos, así que los envían a zonas más peligrosas, pero si a pesar de eso sobreviven, acaban en el escuadrón Spearhead, siendo así que solo enviarán más gente cuando no quede nadie. Lena pregunta desde cuándo saben eso, y responden que desde el principio. Les pregunta de por qué no pensaron en huir o vengarse. Les dicen que sería fácil dejando avanzar a la legión, y los cerdos blancos caerían fácilmente. Entonces se pregunta de por qué pelean. Raiden dice que lo escondió una señora de Alba hasta los 12 años. A Shin lo crió un sacerdote Alba y se quedó en el campo de concentración. Luego estaba el capitán de Teo. Kurena conoce a los peores Albas posibles, pero los 86 también discriminan de igual forma. Entre los 86 también hay escoria. La mayoría de los Albas son desechos, pero no todos merecen morir, y no todos los 86 son buenos. Desde un inicio supieron quiénes iban a ser, así que ellos pelearán y vivirán hasta el último momento e intentarán sobrevivir. Shin tenía las piezas de las unidades de sus compañeros, y dice que los Legión están probando armas, y que encontró a su hermano. Así que vendrá por él y le pregunta qué harán. Ahí Raiden dice que lo acompañarán hasta el final. Lena al revisar las misiones anteriores ve que los mandaban a morir, ya que no recibían refuerzos y si se retiraban tenían permitido matarlos. Lena va con su amiga y dice que no puede quedarse de brazos cruzados, pero ahí Annette le dice que está harta. Frente a su casa vivían una familia de 86 que tenían 2 hijos. Uno era de su edad y era su amigo. Un día se llevaron al mayor y empezaron a burlarse de ella por ser amiga de un 86. El niño quería jugar con ella, pero le terminó diciendo niño sucio de color. Su padre pensó en esconder a la familia, pero ella se opuso.
siendo así que al día siguiente se los llevaron a un campo de concentración. Ella no pudo hacer nada, pero Lena insistía y insistía. Actuaba como santa, pero también era una cómplice. Le cuenta que la madre y los niños tenían un poder que les permitía comunicarse sin palabras. Su padre se interesó en eso y empezó con aparatos que parecían juguetes y le pedía que adivinara lo que estaba pensando su madre, que estaba al otro lado de la cortina. Cuando el ejército se enteró de eso, le pidieron que terminara el proyecto y no importaba lo que hiciera, siendo así que el resultado fue el Pararray. Le pregunta si sabía cuántos niños se sacrificaron para completarlo. Se necesitaba que se transmitieran palabras, así que se usó a niños. Su padre no pudo cargar con la culpa y se terminó suicidando. Le dice que la odia y que no quiere volverla a ver. Lena recuerda lo que dijo, que no dejaría que mueran, y eso la atormenta. Se encuentra con su superior y le pide que retire la orden de la misión, ya que los está mandando a morir. Le dice que los 86 deben morir, ya que si cuando acaba la guerra sale todo eso a la luz, la república será considerada como torturadora. Por eso no se recuperan ni entierran sus cuerpos. Cuando se extingan no habrán pruebas de lo que hicieron. Lena dice que los 86 igual son ciudadanos y van en contra de los ideales de San Magnolia. A él le dice que la nación ejecutó a San Magnolia por egoísmo y que la desesperación y esperanza son lo mismo, desear algo que no se cumplirá. Lena le dice a Shin que no pudo hacer nada, y Shin le dice que ya lo sabía. Lena le pregunta de cómo Shin Chistar va a morir. Él dice que no va a ir a morir, sino que irá a enfrentar a su hermano. Le pide que no se conecte ya que no quiere que escuche a su hermano. Si logran derrotarlo habrán ganado tiempo y los Legión se sumirán en caos, y le pide a Lena que sobreviva. Todo estaba listo para salir al día siguiente. Todos hacen las cosas que les gusta por última vez. Desayunan por última vez y recuerdan a sus compañeros caídos. Ya con todo listo se dirigen a la última batalla. Por otra parte vemos cuando el hermano de Shin, abrumado por todo, culpa a su hermano por la muerte de sus padres e intenta matarlo. Y ahí es detenido por un sacerdote, y vemos cómo estaba listo para volverse a encontrar con su hermano. Llegan al campo de batalla y había muchos Legión, pero lo importante aquí era... Shin los reconoce y dice que vayan por el bosque, y una vez los derrote los alcanzará, pero ellos dicen que lo cubrirán y avanzan. Empieza la batalla y los Legión no querían que los demás intervinieran en la pelea de Shin. Shin es atacada por un Legión, pero su hermano lo destruye, ya que quería matarlo con sus propias manos. Se estaban quedando sin balas, pero al mirar al cielo ven como este se torna en llamas. Lena pide prestado un ojo y esta hace un bombardeo. Ritter le reclama por compartir la visión, ya que podría quedar ciega, y que seguro no autorizaron el bombardeo. Lena dice que no perderá la vida por desobedecer una orden. Si la república no atiende a razones, no tiene por qué obedecer. Se empiezan a mover y pregunta por Shin, el cual estaba peleando directamente con el pastor. Le dispara un misil pero no hace nada, y empiezan a salirle unas manos, y lo mandan a volar. Habían logrado que los Legión se retiren, pero ahí se dan cuenta de que Shin estaba en problemas. Lena pide la ubicación exacta y dice que intentará algo. El hermano de Shin dice que después de mucho al fin lo recuperará y estarán juntos, pero primero debe sacarlo de ese cuerpo. En eso el escuadrón de Shin ataca, pero los ve como unos insectos. Ahí ve como un misil se dirigía hacia Shin y dice que lo protegerá. Una versión chiquita de Lena le pregunta de por qué si lo quiere proteger lo volverá a matar. Ahí recibe el impacto pero el misil no explota. Mientras Shin siente como su hermano lo ahorca y lo culpa por la muerte de sus padres, este se despierta y vuelve a la pelea, logrando así al fin despedirse de su hermano. Sayonara, Nisa. Ahí vemos como la bruma de los recuerdos de su hermano desaparece y se pone a llorar. Vemos lo que había hecho Lena para poder ayudarlos. Fue donde Annette y le dijo que conoce al amigo que abandonó y le pregunta si se llama Shin. Le pregunta cómo lo sabe y Lena dice que es de los pocos que son del Distrito 1 y aparte tenía un hermano mayor. Él estaba en su escuadrón y lo llamaban Undertaker. Annette le pregunta si aún la odia, pero Lena le dice que según no tiene nada que ver con ella. Le pregunta si lo abandonará 2 veces, así que le pide ayuda para hackear el sistema de bombardeo. El escuadrón le agradece por lo que hizo y le dice que no lo hagan, y que la próxima vez hará un mejor trabajo. En eso dicen que deben continuar, pero habían gastado mucha munición en el primer día. Van avanzando mientras Lena escucha cómo se dirigen a su muerte. Intenta pararlos pero no le escuchan. Lena empieza a correr y los demás siguen hablando de lo que están viendo. Ya en las fronteras de la república, Shin dice que van a avanzar. Vemos al escuadrón en un lugar muy bonito y pacífico y empieza a llover. Mientras ellos se resguardaban de la lluvia, ven cómo los Legión avanzaban. Había pasado medio mes desde el inicio de la misión. No sabían dónde estaban, pero eran libres. Raiden dice que tendrán que avanzar.
pero Shin dice que no tienen prisa, y vemos que estaba más relajado. Llegan al antiguo imperio y Shin dice que había nacido ahí. Mientras caminaban se encuentran con un legión, pero Raiden se lo lleva. Ya en la noche logran bañarse, gracias al caldero que había encontrado Fido. Shin estaba durmiendo tan plácidamente y estaba más relajado. Después de 5 años al fin pudo enterrar a su hermano, pero ahora parece que no le queda nada. Al día siguiente al despertar no encuentran a Shin, y al buscarlo lo encuentran donde estaba el legión. Shin dice que no les hará nada, que era un 86, así que Shin lo pone a descansar. Se preguntan si sobrevivió a una tercera fuerza, y dicen que hay un rumor de que hay sobrevivientes fuera de las antiguas fronteras. Si llegarían ahí seguro sería una utopía, y se ponen a avanzar. Vemos a Fido cuando conoció a Shin, y vio cómo iba creciendo. Vemos cuando llegó al escuadrón Spearhead, y cómo convivía con todos, y todo lo que habían vivido. 3、2、1。ありがとう。Vemos lo que ha pasado para que Fido terminara así. Fueron atacados por Legión, y el único que podía pelear era Shin, y Fido salta a salvarlo. Shin deja la caja con las chapas de sus compañeros, y dice que ya no puede acompañarlos, pero al menos quiere que se quede con eso. La única unidad que quedaba era la de Shin, e iban a turnarse para manejar. De camino se topan con unos Legión, pero logran evitarlos. Llegan a un pueblo y pasan la noche en una escuela. Ya al día siguiente ya no había combustible, así que solo aguantaría un día. Era el turno de Anju y en medio del camino Shin pide manejar, ya que estaba aburrido. Shin se sube al Juggernaut y corta el cable del acople, y hace que unas rocas caigan en el camino. Les dice que hay unos Legión y que los enfrentará, y que ellos huyan al bosque. Shin estaba enfrentando a los Legión y ahí recibe un bombardeo, y daña la unidad. Shin se da cuenta de que se trataba de un pastor, el cual dice que matará a todos los que amenacen a la princesa. Shin intenta huir, pero la unidad estaba muy dañada. Ahí llegan sus compañeros e intentan ayudarlo, pero la ventaja era muy clara. Shin acepta su destino y pregunta de a quién llamará cuando sea un Legión. Vemos a Lena llegar al frente de batalla, y el mecánico le dice que se llevaron a Fido. El mecánico dice que hace mucho que recibe a niños que envían, y ningún otro handler llegó hasta ahí. Él también era un Alba, su esposa e hija eran 86, y cuando se le llevaron se pintó el cabello. Pidió que la salvaran, pero ya habían muerto en el campo de batalla. Cuando llegó Shin le preguntó si había algún Legión gritando su nombre, y le dijo que no. Lena pregunta si hubiera habido uno, y dice que hubiera ido a que lo mataran. Le dice que antes de la última misión les dice que salva, y que si quieren pueden matarlo, pero hasta ahora ninguno lo ha hecho. Lena sigue su camino y va explorando el lugar. Encuentra al gato y lo sigue hasta un escritorio. En uno de sus cajones estaba su juguete, y también el libro que estaba leyendo Shin. Al abrirlo encuentra el dibujo de la sexta handler. En la esquina decía que si se tomó la molestia de encontrar eso, es realmente un idiota. Teo le decía que escribió los nombres para que pudiera reconocerlos, y encuentra una foto del escuadrón. Kurena y Anju le decían que se quede con el gato y que le ponga un bonito nombre. Como último, si algún día llega hasta donde ellos llegaron, quiere que les dejen unas flores. Lena dice que ellos confiaron en ella, así que peleará hasta su último aliento. Y así termina 86. Bueno, no termina así, ya que vemos a Shin encontrarse con su hermano, y se va con él. Y ahí vemos su cuerpo sin cabeza, dejando así todo listo para la segunda parte. Ahora sí, así termina 86 parte 1. Ya que este anime se dividió en 2 partes, y la segunda parte aún no está completa, ya que los 2 últimos capítulos salen el 12 y el 19, así que si quieres que traiga la parte 2 deja tu like y tu comentario. Sin más que decir, espero que les haya gustado el video y hasta la próxima.